Hoy quisiera compartir con ustedes la cuarta parte y última parte de esa serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Cómo puede ser salva una persona que cree que es salva, que cree que es cristiana y no lo es? ¿Cómo puede ser salva una persona que cree ser cristiana y no lo es? Y yo quisiera invitarles para que nuevamente juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios, ese verso que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, en donde Dios nos dice a través del profeta, o Dios hace una invitación a través del profeta diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice Dios, es por gracia. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados, cuán grandes y preciosas promesas, pero también cuán grandes y preciosas bendiciones Dios está dispuesto a dar abundantemente. Como ya vimos en la tercera parte de esta serie de enseñanzas, podemos ver cuán grandes y preciosas bendiciones Dios está dispuesto a dar abundantemente. ¿Sí o no? Y esto es a todo pecador. Claro está, especialmente a los sedientos, a los que vienen a Él sedientos. Pero finalizábamos nuestra tercera parte de esta serie de enseñanzas diciendo que aunque todas estas bendiciones están a disposición del pecador, es necesario, óigalo bien, es necesario que éste cumpla con las condiciones indispensables que Dios ha establecido en su gracia, que Dios ha establecido en su misericordia, que Dios ha establecido en su soberanía, con el propósito, con el fin de que el pecador pueda recibir estas bendiciones y ser salvo. El día de hoy yo quisiera compartir cuáles son estas 4 condiciones indispensables, óigalo bien. 4 condiciones que Dios no está dispuesto a negociar. Yo espero que usted entienda eso. Porque mucha gente quiere venir delante de la presencia de Dios para alcanzar estas bendiciones, para alcanzar el perdón de todos sus pecados, por la fe en Cristo Jesús, pero quieren venir dispuestos a negociar con Dios. Dispuestos a negociar estas condiciones. Ok, Dios, hago esto. Bueno, no hago esto, pero sí hago esto y tú me das todo esto. No. Yo quiero que quede claro hoy que veamos estas 4 condiciones indispensables que Dios ha establecido en su gracia y en su soberanía a todo pecador, que no son, estas condiciones no son negociables. O el pecador cumple estas 4 condiciones, óigalo bien, o el pecador cumple con estas 4 condiciones, o tú, querida persona que estás aquí, que aún vives vidas de práctica de pecado y no te has convertido a Dios, o cumples estas 4 condiciones, o no puedes recibir las bendiciones, no puedes ser salvo. Amén. Es más, también yo quiero pedirles que en la medida que vayamos viendo cada condición, las personas que aún no se han convertido a Dios vayan meditando en ellas, porque es lo que Dios está demandando de cada uno de ustedes. Si es cierto, somos salvos por la fe en Jesucristo y solamente por la fe en Él. Por lo que Él hizo al dejar su trono de gloria, al hacerse un ser humano como nosotros, al morir en esa cruz, al ser sepultado y al resucitar al tercer día. Pero Dios, también en su gracia y soberanía, establece estas condiciones. Entonces yo quiero que si usted no se ha convertido a Dios, si usted es una persona que reconoce que aún no se ha convertido a Dios, pero realmente está sediento, está sedienta, usted vaya meditando en cada una de estas condiciones indispensables, porque es lo que Dios va a demandar que usted haga.
Pero también si usted es una persona que cree que ya se convirtió a Dios, que es un verdadero cristiano o cristiana, yo quiero que usted vaya meditando también en estas condiciones para que usted regrese mentalmente a ese momento en que usted vino a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, ejerciendo fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que usted pueda ver, oiga bien, si realmente en ese momento usted cumplió las 4 condiciones. No sé si me explico. Yo también quiero que usted, que ya, o que dice que ya, usted es cristiano o es cristiana. Yo quiero que usted se remonte a ese momento en que usted vino a Cristo con un corazón arrepentido a ejercer fe en Él para ser salvo o salva. Y usted aplique estas 4 condiciones indispensables a ese momento para ver si usted las cumplió o no. Amén. ¿Y cuáles son estas condiciones? Estas condiciones las encontramos aquí mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versos 6 y 7, o a las cuales ya nos hemos referido anteriormente, pero quiero leerlo nuevamente. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero leerlo nuevamente porque vamos a estar extrayendo estas 4 condiciones de estos 2 versos. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí vemos que la primera condición es buscar al Señor. Buscar al Señor, dice, mientras pueda ser hallado. Ahora, ¿qué significa buscar al Señor? ¿Significa venir a una iglesia o a una asamblea pública de adoración como esta? ¿Significa escuchar la palabra de Dios y no lo sé, al final repetir de manera mecánica sin convicción de pecado, sin un corazón contrito y humillado, una oración y ya? No, eso no es buscar al Señor. Yo quiero decirles que la palabra en hebreo que se utiliza aquí, o que es utilizada por el profeta inspirado por Dios para buscar, se define como primeramente un acto de nuestra voluntad. Es decir, un acto consciente y un acto voluntario. Fíjese bien, la persona está consciente. La persona está consciente de lo que está haciendo y es el deseo de su voluntad hacerlo. Pero también implica realizar, oiga bien, todo el esfuerzo necesario y dedicar todo el tiempo necesario con el fin de hallar ese algo que falta hasta encontrarlo. Ahora, yo creo que aquí todos hemos perdido algo, especialmente las llaves, en este caso muchas veces del coche, del vehículo, del carro, antes de salir, cuando vamos retrasados y empezamos, ¿verdad? O sea, como un acto consciente y voluntario a realizar todo el esfuerzo necesario y a dedicar todo el tiempo necesario con el fin de hallar eso que nos hace falta, hasta encontrarlo, ¿sí o no? Y empezamos a ir por aquí, a ir por allá, a preguntar a una persona, preguntar a otra persona, y hacemos todo el esfuerzo necesario, dedicamos todo el tiempo necesario hasta que finalmente aquí están las llaves. Aquí están las llaves. Y en el caso de todo pecador no convertido, ese algo que falta y ese algo que debe de buscar de manera consciente y voluntaria, realizando todo el esfuerzo necesario y dedicando todo el tiempo necesario con el fin de encontrarlo, es Dios. Es Dios y una relación personal con Él. Óigalo bien. Es Dios y una relación personal con Él que se ha roto a causa de ¿qué?
a causa de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo. W. E. Vine escribió en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo: a menudo los profetas se valieron de esta palabra en hebreo de buscar, mientras convocaban al pueblo a dar un giro completo a sus vidas. Ahora bien, es importante que veamos que el profeta no solo nos ordena de parte de Dios buscar, sino también él añade, inspirado, buscad a Jehová, ¿sí o no? O sea, él nos está diciendo aquí no solo que debemos buscar como una condición indispensable para alcanzar las bendiciones de Dios y la salvación, sino que nos dice a quién buscar, para que no andemos perdidos. No nos dice buscar a X o Y hombre, buscar a X o Y religión, o en X o Y religión, o en X o Y denominación o credo. No, dice buscad a Jehová. Ahora, ¿por qué a Jehová? ¿Por qué a Dios? Porque es Dios y solo Dios, óigase bien, porque es Dios y solo Dios todo lo que el pecador necesita. No se le olvide nunca eso. Si usted es una persona que aún sigue viviendo en práctica de pecado, que aún no se ha convertido a Dios, si usted es una persona en donde Dios no es el Señor y Salvador de su vida, todo lo que usted necesita es Dios. Igual, si usted es una persona que ya se convirtió a Dios, que Dios es su Padre, pero también el Señor y Salvador de su vida, no se le olvide que todo lo que usted y yo seguimos necesitando por sobre todas las cosas es ¿a quién? Es a Dios. Pero hablando acerca del pecador, del que aún no se convierte a Dios, usted es a Dios y solo a Dios todo lo que necesita. ¿Por qué razón? Porque solamente en Él todo pecador sediento que viene a Él con un corazón contrito y humillado va a poder encontrar el perdón de todos sus pecados. Ese perdón que necesita urgentemente, óigalo bien. Aunque usted no le haya puesto urgencia, aunque usted no lo haya considerado urgente, aunque usted esté posponiendo su entrega, su salvación, yo quiero decirle que usted no solo necesita a Dios, sino que necesita, oiga bien, urgentemente su perdón. ¿Para qué? Para así poder tener una relación personal con Él, como su Dios y su Creador. Y aplicado a la búsqueda de Dios, podemos afirmar que buscar a Dios como condición indispensable es primeramente, óigalo bien, además de venir a un lugar, una asamblea pública de adoración, además de escuchar la palabra de Dios con atención, con un fuerte deseo de que Dios te hable, la persona debe estar dispuesta a volverse del pecado a Dios, óigalo bien. Debe haber una disposición en el corazón de la persona de volverse de su vida de pecado y de maldad a Dios, abandonando todos los pecados cometidos o que ha estado cometiendo, abandonando, ¿verdad?, su egoísmo, su rebeldía y rindiéndose a Dios. Es más, es estar dispuesto no solo a volverse del pecado a Dios, sino a abandonar ese amor que tiene la persona por sí mismo o por sí misma. ¿Para qué? Para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero también la persona tiene que estar dispuesta a volverse de ese amor al mundo y de las cosas del mundo para amar a Dios y vivir para Él. La otra cosa que implica buscar a Dios es eso, buscar a Dios. Oiga, me va a decir usted, ¿pero qué no todo el mundo busca a Dios? No, no todo el mundo busca a Dios. Y entonces, ¿por qué vienen a las asambleas públicas de adoración? O sea, ¿por qué están ahí yendo a seminarios, verdad? Yendo a campañas de una u otra cosa. ¿Por qué están ahí leyendo la Biblia, orando? ¿Por qué están ahí escuchando prédicas en el internet, etcétera, etcétera, etcétera? La mayoría de las personas no lo están haciendo porque están buscando a Dios, están buscando de Dios, y eso lo he dicho muchas veces. Quiero decirlo una vez más. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es buscar de Dios. O sea, cuando el profeta inspirado por Dios dice buscad a Jehová, es buscad a Jehová.
no de Jehová. Es decir, busca a la persona de Dios por lo que Dios es. Busca a la persona de Dios por lo que Dios es y no por lo que Él puede y quiere darte. Amén. Y esto último, buscar de Dios lo que Dios puede y quiere darnos, es lo que las personas están haciendo, o la gran mayoría de las personas están haciendo, cuando sin un corazón contrito y humillado, sin estar arrepentidos, sin convicción de pecados, ellos tratan de acercarse a Dios porque desean solamente su perdón, su salvación, el cielo, las bendiciones, etc. Pero también implica buscarle a Él porque lo anhelas de todo corazón. Fíjense bien, primero es estar dispuestos de volverse del pecado a Dios, abandonando, renunciando a todo pecado y maldad. A todo amor por uno mismo para amar a Dios, y a todo amor al mundo y las cosas del mundo para amar a Dios. La otra cosa es buscar a Dios, no de Dios. Y la otra cosa es buscarle a Él porque lo anhelas con todo tu corazón. Yo quiero decirles que fue Dios mismo, de hecho, quien ha dado una condición que debe cumplir toda persona, todo pecador que le busca. De modo que vemos que no solamente en esta primera condición debemos de buscar, sino que tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscarle de todo, con todo nuestro corazón. Amén. Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 13, dice: me buscaréis y me hallaréis. Fíjese bien, qué preciosa promesa da Dios a un pueblo que estaba en pecado, en rebeldía. Les dice: miran, me van a buscar y me van a hallar. ¿Por qué, amados? Dios no se esconde de nadie. Dios es el más deseoso de que tú le encuentres para perdón de pecados, o que yo le encuentre en ese tiempo en que yo vengo delante de su presencia para adorarle, para alabarle, para tener esa comunión íntima, personal, a través de la oración o de la lectura de la Biblia o del servicio, como sea. Amados, Dios no se esconde de nadie. Él es el más deseoso de ser encontrado. Y Él promete: y me buscaréis y me hallaréis. Pero aquí está la condición. ¿Por qué? Primero, porque me buscaréis. Dice: me buscaréis a mí. Buscad a Jehová. Dice: me buscaréis ¿de qué? Leamos juntos. ¿Me buscaréis de qué? De todo vuestro corazón. Oiga, pase al frente. Venga, pase al frente aquí a aceptar a Cristo. Pase al frente. Venga. La persona está viendo ahí al ujier que le está diciendo: venga, pase, sí, usted, venga, pase. Y la persona: ay, Dios mío, ¿será que paso, que no paso? Qué vergüenza. ¿Será que paso por pena? ¿Ustedes quieren que eso es buscar a Jehová de todo corazón? No. Miren, amados, si ustedes realmente retroceden al momento en que ustedes decidieron aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, como yo lo hice una vez hace muchos años, tristemente engañado, sin convicción de pecado, sin arrepentimiento y sin conversión, usted se va a dar cuenta que usted en ese momento, usted no buscó a Dios, sino de Dios lo que Dios tenía que darle, y lo buscó no de todo su corazón o con todo su corazón. Seamos honestos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué significa buscarle con todo el corazón? Oiga bien, buscarle con todo el corazón, primeramente, es tener un fuerte deseo. Es tener un fuerte deseo, no solo de tener ese encuentro personal con Dios, como todo mundo quiere. Todo mundo quiere tener un encuentro personal con Dios. ¿Para qué? Para ser salvo, para que sea su Padre. ¿Sí me entiende? Para que le bendiga, para que al final le lleve a la gloria. Pero yo quiero decirle que buscarle con todo el corazón no solamente es tener ese fuerte deseo de tener un encuentro personal con Dios, sino que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Óigalo bien. Es que sea Dios quien ocupe el primer lugar en sus vidas, no usted. No usted, no yo. No el ídolo que yo he abrazado, sea un pecado, sea una persona, un bien material, no lo sé. Él quiere ocupar el primer lugar en su vida, pero también quiere ocupar el trono de su corazón. Quiere ocupar el trono de su corazón.
Él no quiere que usted ocupe el trono de su corazón. Él no quiere que su yo ocupe el trono de su corazón. Él no quiere que, como decíamos, un ídolo o el mundo o lo que usted anhela tanto ocupe el trono de su corazón. Él anhela que sea Cristo. Él anhela que sea Dios, porque Cristo es Dios. Amén. Entonces fíjese qué importancia. Primero buscar, después buscar a Dios, no de Dios, y buscarle con todo tu corazón. Además de tener ese fuerte deseo de tener ese encuentro personal con Él, que Él ocupe el primer lugar en tu vida y el trono de tu corazón. Amén. Pero también es centrar toda tu atención en la persona de Dios. ¿Para qué? Para conocerlo cada día más y más. Para consagrarte cada día más y más a Él. Para vivir cada día, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia para Él. Lleno de amor y lleno de gratitud, o llena de amor y gratitud, que te lleven a obedecerle en todo. Y esto a su vez te lleve a vivir una vida recta, una vida santa, una vida apartada del pecado y del mal, del mundo, agradable a Dios. Amén. Eso es buscarle. Y la razón por la cual la persona debe de buscar a Dios con todo su corazón es porque están convencidos, oiga bien, no porque les contaron, no porque creen que eso es lo correcto, claro que es lo correcto, pero porque están convencidos de que Dios significa todo para ellos. No es porque alguien le dijo, no hombre, Dios debe significar todo para ti. No, pues sí, estoy de acuerdo, Dios debe significar todo para mí. No. Estoy convencido de que Dios significa todo para mí. Estoy convencido de que Dios es lo más importante en mi vida. Dios es lo más valioso en mi vida. Dios es lo más precioso en mi vida. Y fuera de Dios, nada tiene valor. Amén. Entonces la primera condición es buscar a Jehová con todo tu corazón. La segunda condición indispensable es llamar a Jehová. En Isaías capítulo 55 verso 6 leíamos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, pero también dice ahí, llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano. Y bueno, ¿qué es llamar? ¿Qué es llamar? El significado de este verbo en hebreo nos dice muchísimo acerca de lo que quiso decir Dios a través del profeta cuando dijo llamad. Llamar significa clamar primeramente. ¿Y qué es clamar? Clamar es gritar a viva voz. Y gritar a viva voz es gritar muy fuerte. Es gritar muy fuerte. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere uno comunicar. En este caso, Dios, Jesucristo, solicitando su ayuda. Entonces, fíjese bien, llamar a Jehová es clamarle, es gritarle muy fuerte con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar. En este caso, Dios. Y no es porque Dios esté sordo, no. No es porque Dios esté sordo, sino porque este clamor es algo que surge de nuestro interior. No sé si me explico. Y este clamor nace primeramente de nuestra convicción de pecados. Segundo, de reconocer nuestra necesidad de un Salvador y de reconocer que solo Dios a través de su Hijo Jesucristo nos puede salvar. Pero también nace de una urgencia. Es como cuando la persona, va
Yo no sé si te ha pasado, recientemente fui a ver a una hermana en Cristo muy amada que está en el hospital, ingresada en emergencia, en un estado muy delicado de salud. Y ahora que tú vas al hospital escuelas y te das cuenta, es muy difícil entrar. Yo estaba ahí suplicándole a este hombre, no a viva voz, pero suplicándole a este hombre de una u otra forma para que me dejara ver a esta hermana y poder amarla, poder servirla, poderle dar palabras de consuelo en ese estado. Pero imagínate una madre que le dicen que su hijo se está muriendo, y la madre en ese momento se fue a la casa de un familiar a bañarse y a descansar, y regresa, y el vigilante, que por cierto te habla a través de una puerta, ¿verdad?, con agujeritos, le dice a esta mujer: no señora, no puede entrar. Y le dice: ¿cómo crees que le va a decir la señora? Oiga joven, mi hijo está ahí muriéndose en la cama 14 de emergencia ahí, ¿verdad?, de pediatría. No, esta señora va a clamar, va a gritar a gran voz: por favor, ábrame, se lo ruego, se lo suplico, ábrame, mi hijo se muere. O sea, esto te puede mostrar más o menos lo que es en la vida práctica, en la vida real, clamar a Dios, llamadle en tanto que está cercano. Y por cierto, es hacerlo de manera insistente, es hacerlo de forma continua, como esa madre que clama: por favor, se lo ruego, se lo suplico, por lo que más quiera, usted ha de ser padre, póngase en mi lugar. Es de manera insistente y de forma continua hasta obtener la respuesta deseada. Nuevamente quiero citar a Vine en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. Dice aquí: llamar, esa palabra en hebreo que utiliza el profeta inspirado, es una oración motivada por una necesidad. Es una oración motivada por una necesidad que surge de un corazón necesitado. Y es una oración que está dirigida a aquel que está dispuesto y es capaz de responder. O sea, no es una oración al aire, no es una oración a nadie, no es una oración a un ídolo. Es una oración a aquel, óigalo bien, que está dispuesto, pero no solo está dispuesto, tiene el poder, es capaz de responderte. Un ejemplo de ello en la Biblia, y ahora vamos a hablar de un ejemplo en la Biblia. Ya vimos el ejemplo de una madre. Un ejemplo en la Biblia es Bartimeo, un hombre que era ciego. Estoy seguro que muchos de aquí han oído hablar de él. Bartimeo el ciego, así se conoce en la Biblia, cuya historia encontramos en la Biblia. Te ruego que lo leas en Marcos capítulo 10, y bueno, ahorita vamos a leer desde el verso 46 al verso 48 para demostrar nuestro punto de lo que es clamar o llamar. Dice: entonces vinieron a Jericó, ¿quién? El Señor Jesús y sus discípulos. Ya el Señor Jesús va hacia Jerusalén, ¿verdad?, a celebrar su última Pascua y a morir. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a ¿qué? A dar voces. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otras versiones de la Biblia traducen comenzó a dar voces como comenzó a gritar. Así lo traducen, porque es cierto. Comenzó a gritar. ¿Y qué gritaba? Gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quisiera que aquí nos imagináramos todos a este hombre Bartimeo, sabiendo que es Jesús quien va pasando, o sea, gritándole a Jesús. O sea: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es más, mira lo que pasaba. Eran tales sus gritos y su insistencia, su forma continua de gritar al Señor Jesús, rogándole que tuviera misericordia de él, que muchos de los de la multitud que iban con él, ¿qué dice aquí? Le reprendían para que se callase. Le decían: ya cállate, hombre. Y iban pasando y este hombre gritaba porque estaba ciego en un solo punto, y le decían: cállate, hombre, cállate. Y otros pasaban y le decían: que te calles, te digo, hombre. Y este hombre dijo: bueno, pues la verdad es que sí, me voy a callar. No, ¿qué dice la Biblia? Muchos, no pocos, muchos le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué dice aquí? Clamaba, ¿qué?
mucho más. ¿Y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, ya cállate, cállate. Y él decía, no me voy a callar. No me voy a callar. O sea, yo tengo una necesidad. Yo estoy consciente de mi necesidad y estoy consciente que solamente ese Señor, Jesús, puede saciar mi necesidad. Yo quiero decirte algo. ¿Cuál fue el fruto de ese clamor? Y digo esto para estimular la fe de aquellos que quizás en este lugar ya están sedientos. No solo han reconocido que nunca han sido salvos como creían, sino que ya el Señor, a través de su Espíritu Santo y su palabra, ha puesto sed en sus corazones. Yo quiero darles una muestra de lo que el Señor Jesús es capaz de hacer cuando alguien llama, como la definición lo dice, como Dios, como Jesús, que es Dios vivo y verdadero, Dios hecho hombre, espera que se clame a Él. Dice Dios en su palabra, ¿cuál fue el fruto que tuvo este hombre? Dice que entonces Jesús, óigalo bien, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. O sea, aquí tienes a este ciego gritando literalmente, gritando continuamente sin parar. Y la gente le dice, cállate, ya cállate, hombre. Y este hombre grita aún más fuerte. ¿Sabe cuál fue el fruto de ese clamor? De ese llamada a Jehová mientras pueda ser hallado. O en tanto más bien que esté cercano. Llamada a Jehová en tanto que esté cercano. ¿Sabes quién estaba cercano a Bartimeo? Jehová, Dios. Y este hombre obedeció eso. Llamadle en tanto que está cercano. Él empezó a llamar al Hijo de David, al Mesías, a Dios, a Jehová. En tanto que estaba cercano. Él obedeció como Dios espera que las personas aquí que no se han convertido obedezcan. Y dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Yo quiero imaginarme, va toda la multitud caminando, va Jesús, no sé si enfrente, en medio, no lo sé, la Biblia no nos dice, pero Jesús va caminando rodeado de gente y de repente Jesús se detiene. Jesús viene y se detiene y toda la gente se detiene. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahí tienes aquella multitud expectante, o sea, viendo, o sea, con sus miradas puestas en el Señor Jesús para ver qué es lo que el Señor va a decir o qué va a hacer. Entonces dice que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Dijo, llamen a ese hombre, llamen al ciego. Y llamaron al ciego diciéndole ¿qué? Ten confianza. Me encanta esta palabra. Ten confianza, levántate. Te llama. En otras palabras, ten confianza, levántate, que quien te llama no es cualquier persona. Pecador que no te has convertido a Dios, a quien Dios te dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. También podemos añadir las palabras de Jesús, hacedlo con confianza. ¿Por qué? Porque Él te llama, es Dios quien te llama a buscarle, es Dios quien te invita a llamarle. Amén. Entonces el hombre el ciego, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué la gritadera, hombre? ¿Cuál es la falta de respeto? No le dijo así. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Wow, ¿qué quieres que te haga? En tu caso, ¿qué sería si no te has convertido a Dios? Que me perdones, que me laves y me limpies de todos mis pecados, de toda mi maldad, de todos mis pensamientos de iniquidad. Me hagas una nueva criatura. Yo quiero tener una relación personal con Dios, de hijo a padre o de hija a padre. Quiero alabarle, quiero adorarle, quiero amarle, quiero servirle, quiero vivir para Él, agradándole en todo. Esa sería tu respuesta, ¿sí o no? O debería de ser tu respuesta. Claro está, la del ciego era, maestro, que recobre la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo? Le dio la vista y lo salvó. ¿Sabes cómo responde Dios a un sediento que viene a Él, buscándole mientras pueda ser hallado y llamándole en tanto que está cercano? ¿Sabes cómo le responde? Más abundantemente de lo que el sediento pecador pide o entiende. No se te olvide nunca, por si es tu deseo hoy,
venir a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle hoy en tanto que esté cercano. Él responde más abundantemente de lo que tú le pides y entiendes. Dios llama a este hombre y le dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero también, ¿qué hizo este hombre? Dice: y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos el fruto de su conversión. El Señor Jesús le amó deteniéndose, le amó mandando a traerlo, le amó al escucharlo, le amó al concederle su deseo más abundantemente de lo que él pidió. El Señor Jesús le dio la vista y lo salvó. ¿Y qué hizo Bartimeo? Le seguía en el camino. No se fue al mundo como muchos, ¿verdad? A quienes Dios en su misericordia les hace un milagro y se van al mundo y se van a su vida de pecado, ¿verdad? Híjole. Amados y amadas, esto es llamar a Jehová, esto es clamar a Dios, y así es como debes hacerlo, querido pecador, querida pecadora que estás aquí, que aún no te conviertes a Dios. Si estás sediento, si estás sedienta de Dios y de Cristo, si estás sediento, si estás sedienta de tener un encuentro personal y una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través del perdón de pecados que Dios te ofrece por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la tercera condición? En Isaías 55, capítulo 7, ahí leíamos: deje el impío su camino, ¿sí o no? Y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Otra versión de la Biblia dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Óigalo bien. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Entonces, ay, pastor, ¿y usted por qué me dice malvado? ¿Y usted por qué no me dice perverso? Si yo soy un pecador común y corriente, así como usted lo fue antes de convertirse. No, espérame, yo no escribí esto. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Es otra forma de traducir las palabras en hebreo para la persona que no se ha convertido a Dios. Lo lamento, esto tú te lo has buscado. No es que yo quiera llamarte así. Dios te llama así porque es lo que eres delante de Dios. Y creo que debería de preocuparles no cómo yo les llame, sino cómo Dios los ve y cómo Dios les llame. Una prueba de preocuparte por cómo yo te trato o cuáles son, ¿verdad?, los nombres que uso para dirigirme a ti si no te has convertido, es que realmente no estás sediento, no estás sedienta. Yo quiero que observemos aquí que el mandamiento de Dios a todo pecador sediento que viene a buscarle y que le llama o que le está clamando es: deje, abandone sus caminos y sus pensamientos egoístas, abandone sus caminos y sus pensamientos de maldad y de perversidad, que es lo que le llevan a vivir esa vida de práctica de pecado, punto. Ahora, ¿qué significa dejar? O sea, cuando Dios dice a un pecador: deje, ¿qué significa dejar? Bueno, pastor, a mí me dijeron que dejar es ir poco a poco, ¿verdad? No cometer ciertos pecados. A mí me dijeron que este era un largo proceso interminable que puede durar 20, 30 años y que ahí voy poco a poco en el tiempo de Dios. No es eso. Quien te dijo eso te mintió. Nuevamente, el significado en hebreo de la palabra dejar que usa aquí el profeta, inspirado por Dios, nos dice mucho. Oiga bien, dejar básicamente significa abandonar, significa renunciar, significa soltar, significa salir de algo. Y todo esto de una manera total, inmediata, entiéndame. Abandonar, renunciar, soltar, salir de algo, o sea, de una manera completa e inmediata. También implica dejar completamente, óigalo bien, dejar completamente, no a medias, no a través de un largo proceso. Dice dejar completamente, dice finalizar, acabar, terminar. Y un uso especial es ya no hacer caso o descontinuar una acción. Más claro no pudo haber sido Dios. Descontinuar una acción, dejar de hacerlo completamente, finalizar, cesar, acabar, terminar. Yo creo, amados y amadas, que a la luz de todo lo que dejar significa, Dios no pudo ser más enfático en todo lo que
el pecador debe hacer con respecto a sus pecados antes de volverse a Dios, suplicando misericordia. Amén. Mucha gente ha sido enseñada que pueden venir a Dios suplicando misericordia y después de eso, poco a poco, por áreas, ir dejando sus pecados. No. O sea, estas condiciones están en un orden puesto por Dios, no por mí, no por el profeta Isaías. Dice, buscad, llamad, deje, abandone el pecado, renuncia al pecado, suelte el pecado, sálgase de su vida de práctica de pecado, deje completamente el pecado, finalice, cese, termine con su práctica de pecado, ya no le haga más caso a la tentación para no caer en pecado y descontinúe con su vida de práctica de pecado, punto. Yo quiero decirles que esta tercera condición indispensable, que es el arrepentimiento y que todo pecador debe cumplir, es reafirmada por el Señor Jesucristo. Primero, Dios nos habla, como dice el escritor de Hebreos, a través del profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pero después Dios nos habla a través de ¿quién? A través del Hijo, de Jesucristo. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Bueno, Jesucristo, como es un Dios de amor, dice, bueno, la verdad es que Isaías fue muy exagerado. Bueno, es que yo creo que Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues era muy estricto, pero ahora que estamos bajo la dispensación de la gracia, no se preocupen, hombre. No, para nada. ¿Saben cuál fue el mensaje que el Señor Jesucristo predicó desde el inicio hasta el final de su ministerio? ¿Cuál fue el mensaje que predicó? ¿Quién quiere ayudarme? Arrepentidos. Ese fue el mensaje que Jesucristo predicó básicamente a lo largo de todo su ministerio terrenal, desde el principio hasta el final. En Mateo 4:17 comienza diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al final de su ministerio dice que los mandó a predicar que se arrepintiesen para con Dios. En la revista Avivamiento, tú la puedes encontrar ahí en la internet, ahí, la revista Avivamiento. En la revista titulada Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el escritor Eiren Israel dice, cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. Óigalo bien. Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. Tampoco a hacer una confesión de pecados para después volver a lo mismo. Ni siquiera quería decir que nos apartáramos de ciertos pecados escandalosos, como la borrachera, como matar, como adulterar, o que entráramos en un proceso de cambiar poco a poco nuestra vida de práctica de pecado. Nada. Jesús no estaba dando clases de moralización o buenos consejos para que nos vaya bien en la vida o para ser mejores. Él le estaba gritando a la humanidad su realidad. Él estaba gritando a la humanidad su realidad. Y esta es todo está mal en tu vida. No hay nada bueno, todo está mal, no hay nada bueno. Necesitas un cambio total y de raíz en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Óigalo bien, necesitas un cambio total y de raíz en tu manera de pensar y de vivir. La palabra original que usó el Señor Jesús viene del griego metanoia, que quiere decir cambio total de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué quería decir el Señor Jesús? Quería decir que la persona debía de abandonar de manera total ya la práctica de pecados en su vida. Y este escritor dice, si esto le parece difícil, añadiré aún algo más. No solo es dejar los pecados, no solo es el abandono total de los pecados, sino comenzar a hacer lo contrario. Por ejemplo, si robaba o era holgazán, ahora trabaja y ayuda a otros. Y él pregunta, ¿parece complicado? Bueno, dice él, pues no solo es eso,
sino abandonar los pecados y malos caminos de buena gana, con gusto. Es hacerlo porque estamos convencidos de que ya hemos ofendido mucho a Dios. Porque estamos convencidos de que ya hemos ofendido mucho a Dios. ¿Por qué? Porque de nada vale dejar pecados si la persona no está convencida en su mente de esto. Y en tal caso no hay arrepentimiento verdadero. En resumen, arrepentirse es aborrecer el pecado. Cada quien sabe cuáles son sus pecados personales. Es rechazarlo y comenzar a hacer todo aquello que sabemos que agrada a Dios, porque estamos convencidos de haber insultado a Dios, porque estamos convencidos de haber ofendido e insultado a Dios con nuestras malas acciones. Eso quiso decir Jesús, y eso y solo eso es tener un arrepentimiento bíblico. Amén. Y luego él dice, hay muchas personas que dicen, eso es imposible. ¿Cómo? Gritan escandalizados. Y él dice, sin dejar o abandonar los pecados, no ha habido arrepentimiento. No importa cuántas lágrimas o confesiones haya habido. No importa cuántas lágrimas haya derramado o cuántas confesiones de pecados usted haya hecho. Y por cierto, dice, recuerden que hay que no solo dejarlo, sino de buena gana, con gozo, sin quejarse, porque es lo justo. Imposible, dirán algunos. Jesús nunca pide cosas imposibles. Jesús nunca pide cosas imposibles. Amén. ¿Cuántos creen aquí que Jesús no pide cosas imposibles? Me produce mucha tristeza el que millones de personas buscan a Dios para que Él en su gracia les perdone todos los pecados, les salve de la condenación eterna, pero aún cuando vienen a esa búsqueda, a ese de Dios, a ese encuentro o esa búsqueda de ese encuentro personal con Dios, aún siguen siendo egoístas, porque las motivaciones que los traen a buscar a Dios para tener un encuentro personal son motivaciones egoístas, son las bendiciones, son el perdón y no Dios mismo, ni vivir para Él, ni amarle solo a Él y no mirar atrás. Amén. Y es por ello que tú los ves que caen y caen y caen. ¿Por qué? Porque realmente todavía no ven en sus vidas el pecado como algo horrible, por las consecuencias que tiene para con Dios y para con la familia, para con sus seres queridos, contra quienes peca. O sea, no ven su pecado como muy grande. ¿Por qué? Porque están pecando contra un Dios muy, pero muy grande. Y al contrario, desean seguir disfrutando de todos aquellos deleites temporales que obtienen de sus pecados. Óigalo bien, si una persona está dispuesta a buscar a Dios de todo corazón hasta encontrarlo, debe tomar una decisión radical. Debe tomar una decisión radical, y esta es la decisión a la cual Dios está invitando hoy a todas aquellas personas que aún no se convierten a Dios, pero están sedientas, que le están buscando como Dios manda, que le están llamando como Dios manda. ¿Y cuál es esta decisión radical? O mueres a ti mismo, o mueres a ti misma y a tu vida de práctica de pecado, de maldad y rebeldía, renunciando a esa vida de egoísmo y práctica de pecado y de amor al mundo y las cosas del mundo, para entregar tu vida a Dios, para convertirte a Dios, o continuar en tus caminos de maldad. Continuar con tus pensamientos de iniquidad, continuar con tu vida de práctica de pecado, en total rebeldía o enemistad contra Dios. Óigalo bien, una decisión radical. O mueres a ti mismo o a ti misma y a tu vida de práctica de pecado, de maldad y de rebeldía, renunciando a esa vida de egoísmo y de práctica de pecado y de amor al mundo y las cosas del mundo, para entregar tu vida a Dios, para vivir para Dios, para amar a Dios y a tu prójimo. O tú decides. No es que el diablo te empuja, no.
Tú decides. No es que mi naturaleza pecaminosa, no. Tú decides. Por cierto, si no lo haces, si te mueres en ese estado de vida de práctica de pecado y Dios te llame a juicio y te ponga a la izquierda y te diga: apartados de mí, maldito, apartados de mí, maldita, hacedor de maldad o hacedora de maldad, no le vas a poder decir: ay, Señor, es que fue mi naturaleza pecaminosa la que me obligó. Y entonces va a decir: sí es cierto, vamos a mandar tu naturaleza pecaminosa al infierno y a ti al cielo. Tienes razón, vamos a mandar tu naturaleza pecaminosa al infierno y a ti al cielo. No, dice el Señor, a la izquierda, al fuego eterno, punto. Cuidado, es una decisión que tú debes de tomar de manera consciente y voluntaria. ¿Por quién es el que te invita a tomarla? O más bien, ¿quién te ordena tomarla? Y por el amor con que lo hace, pensando en ti, en tu bienestar aquí en la tierra y tu bienestar eterno. Y no solo tu bienestar aquí en la tierra y tu bienestar eterno, tu bienestar y el de tu familia, el de tus seres queridos, tanto aquí en la tierra, temporal como eterno. Amén. En un artículo titulado ¿Qué es el arrepentimiento?, Derek Prince escribió algo que me llama mucho, pero mucho la atención. Este hombre dice: muchas personas están luchando por alcanzar la fe y nunca la han encontrado. Dice: muchas personas están luchando por alcanzar la fe y nunca la han encontrado. ¿Cuál es la razón? La razón es que ellos nunca se han arrepentido. Nunca se han arrepentido. El arrepentimiento no salva, amados y amadas. Somos salvos por fe, pero el arrepentimiento prepara el camino para ir a Dios y para que Dios pueda venir a nuestras vidas. El arrepentimiento debe preceder a la fe. El arrepentimiento debe de preceder a la fe. Quizás tú estarás en una situación en la cual buscabas fe, luchas, tratas de creer, o yo más bien he aconsejado a cientos de personas con problemas espirituales, problemas maritales, problemas personales, problemas emocionales, en cuyos casos el 50% de estos casos, la raíz del problema es su falta de arrepentimiento. Óigalo bien. Dice: ha aconsejado a cientos de personas con problemas espirituales, es decir, continúan cayendo en la tentación, viven vidas de práctica de pecado, problemas maritales, problemas personales, problemas emocionales como la frustración, la ansiedad que genera, ¿verdad? Pues todas las presiones de este mundo, los problemas, pero también el estar una y otra vez cayendo en la tentación y queriéndose levantar y volviéndose a caer. Dice este hombre: yo he aconsejado a estas personas y en el 50% de los casos la raíz es que estas personas nunca se han arrepentido. Óigalo bien. Nunca se han arrepentido. Dice: ellos están tratando de creer. Están tratando de llevar una vida cristiana. Han tratado de conseguir resultados de Dios. Ellos han estado orando, asistiendo a las reuniones de sus iglesias. Ellos leen la Biblia y aún así no ven resultados que les sigan a todo esto. La razón es que ellos nunca se arrepintieron. Quizás a usted como a mí nos dijeron: antes de convertirnos a Dios, crea. Y ahí va la gente con problemas espirituales, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas, con otro miembro de la familia, con otras personas, problemas económicos. Ahí donde su guía espiritual, donde su líder le dice: mire, hermano, tengo este y este problema. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen? Hermano, créale a Dios, hermano. ¿Sí o no? Hermana, créale a Dios, a un Dios todopoderoso que le ama, que está dispuesto a abrir los cielos para derramar toda clase de bendición sobre usted. Pero ¿en qué momento le dicen: a ver, ¿y usted ya se arrepintió? La mayoría de estas personas no saben ni siquiera lo que es arrepentimiento. No. ¿Sabe qué? No le dice: venga para acá, ok, ¿usted ya se arrepintió? Bueno, y explíqueme. Bueno, arrepentimiento es esto y esto y esto y esto. No, pues la verdad nunca me he arrepentido. Bueno, entonces arrepiéntase y después de arrepentirse, crea en Dios. No, le dicen crea. Y las personas están luchando por ejercer fe, están tratando de creer, están tratando de llevar una vida cristiana, dice este hombre, están tratando de conseguir resultados de Dios, han estado orando, asistiendo a las reuniones de la iglesia, leen la Biblia y aún así no ven resultados que les sigan. La razón es que nunca se arrepintieron. Wow. Quiero llegar al final diciendo que la cuarta condición indispensable es, ¿cuál? Volverse a Jehová.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Primera condición. Segunda es llamadle en tanto que esté cercano. Tercera, arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y la cuarta condición indispensable es volverse a Jehová. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia o recibirá misericordia, y quien será amplio o generoso en perdonar. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué implica volverse? Nuevamente quiero compartirles lo que esta palabra aquí significa en el idioma en que se escribió. Y aquí volverse es primeramente recapacitar lo que está faltando en muchos, reflexionar lo que está pasando en muchos y mucho menos en los engañados, pero también significa regresar. ¿Para qué? Regresar a Dios para restaurar nuestra relación con Dios. Significa regresar a Dios para restituir con Dios y nuestro prójimo, y significa convertirse. Por lo que considero decirles que es necesario que no solamente el impío pecador deje sus caminos de pecado y sus pensamientos de maldad, sino que debe de venir a Dios. Debe de venir a Dios, ¿por qué? Primeramente porque contra él ha pecado. ¿Qué decía David? Contra ti solo he pecado. El rey David, Salmo 51, le decía a Dios: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La persona debe de renunciar a esa vida de práctica de pecado, pero debe de venir a Dios de manera inmediata. ¿Por qué? Porque contra Dios ha pecado, porque contra Dios se ha rebelado. Y segundo, porque Él es la única fuente de perdón y vida eterna. ¿Sí me entienden? Él es la única fuente de perdón y vida eterna. De modo que volverse a Jehová implica o consiste en venir ante su presencia reconociendo, después de reflexionar y recapacitar, como indica la palabra, reconociendo lo que tú eres, un pecador culpable en las manos de un Dios airado. Segundo, venir, o sea, con un corazón contrito, lleno de tristeza y dolor, con un corazón humillado, lleno de vergüenza ante Dios por haber pecado contra Dios y tu prójimo. Un Dios que solo te ha amado y solamente te ha hecho el bien a ti y a tus seres queridos. Pero también venir a Dios con ese deseo de encontrarle. ¿Para qué? Para ser perdonados y poder tener una relación personal con Él, viviendo vidas agradables, viviendo vidas de santidad. Pero también, óigalo bien, es necesario que todo pecador sediento que se vuelve a Dios confíe en Dios. No solo que diga: ok, ya reflexioné, ya recapacité, ya estoy dispuesto a renunciar a mi vida de práctica de pecado, a mis pensamientos de iniquidad, con la ayuda de Dios, a través de su Santo Espíritu. No solo es necesario que venga a Dios confesando sus pecados y suplicando misericordia. Es necesario que el que viene a Dios cree que le hay, y es que galardonador de los que le buscan, que Dios va a responder a esa persona dándole lo que la persona se merece. Si realmente ha cumplido con estas 4 condiciones indispensables que Dios ha establecido, la persona tiene que venir confiando en Dios, ejerciendo su fe en Dios y en sus promesas de salvación y de vida eterna. Amén. En un Dios que no solo puede, sino que quiere perdonarles, que quiere darles salvación por su gracia como un favor inmerecido a través de la fe en Jesucristo. Amén. Y todo lo que el Señor Jesucristo hizo al dejar su trono de gloria, al morir en esa cruz, al ser sepultado y al resucitar al tercer día. Debe venir confiando de que Dios va a tener de él o de ella misericordia, o va a recibir de Dios la misericordia manifestada a través del perdón de pecados y de la adopción como hijos e hijas, y que le va a perdonar de manera como amplia, que también quiere decir como grande, que también quiere decir de manera generosa, más allá de lo necesario. Amén. Y como alguien escribió, busquémosle pues
Su paciencia nos espera. Su palabra nos invita y su espíritu contiende con nosotros. Cerremos nuestros ojos. Y cerremos nuestros ojos para meditar por un momento y primeramente tratar de entender estas palabras. Busquémosle, pues su paciencia nos espera. Tú, querido pecador que estás aquí, querida pecadora que estás aquí, sabes cuánta paciencia ha tenido Dios para contigo. Cuánta paciencia ha tenido para contigo. ¿Sabes por qué estás hoy aquí con vida? Después de haberle ofendido tanto, lastimado tanto, después de haberte rebelado tanto contra Dios. ¿Sabes por qué estás aquí en primer lugar? Tú no estás aquí por casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Tú estás aquí porque Dios en su soberanía quiso traerte. Y quiso traerte hoy a escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque en su paciencia Él te ha estado esperando a que le busques y a que le llames, pero también a que dejes tu camino y tus malos pensamientos. Queridas personas que aún no se han convertido y lo saben, yo quiero que veamos aquí en estas 4 condiciones que Dios ha establecido en su gracia y en su soberanía, cómo la responsabilidad humana no es anulada por la soberanía de Dios. Yo quiero que veas tú aquí cómo la responsabilidad humana y el libre albedrío no es anulado por la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo en su soberanía ha establecido que el sediento, que la sedienta debe de buscarle mientras pueda ser hallado y pueda llamarle en tanto que esté cercano. Pero también yo quiero decirles que aunque hay una invitación y hay una promesa, vemos que hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Vemos que hay un tiempo en que Dios está cercano al pecador, pero cuidado, no siempre podrá ser hallado y no siempre va a estar ahí cercano para aquella persona que le menosprecia, que toma la decisión no de apartarse de su vida de maldad, de sus pensamientos de iniquidad, de su amor al mundo y las cosas del mundo, de su amor a sí mismo o a sí misma más que a Dios, para venir a Dios y entregar su vida a Dios, sino que está dispuesto a seguir viviendo esa vida de maldad. Cuidado, no siempre Dios podrá ser hallado, no siempre le vas a hallar, no siempre va a estar cercano. Cuidado, cuidado, pecador, que has menospreciado la gracia de Dios y su salvación, pensando que vas a poder venir a Dios para obtener misericordia y el perdón de tus pecados cuando tú desees. Cuando tú desees. Después de menospreciarle. ¿Por qué razón? Porque puedes llevarte la gran sorpresa de que ya no va a estar ahí. De que ya no va a estar ahí. En 1884, Lucy J. Ryder escribió el himno titulado A los sedientos venid, cuya letra dice: a los sedientos venid a las aguas, y los cansados venid con valor. Hay una fuente preciosa de vida que satisface del alma el clamor. Aguas tendrá el que viva sediento, ríos habrá en el sequedal. Busca al Señor mientras puedas hallarlo. Clama a Él y salvado serás. ¿Vives atado a los goces del mundo? ¿Vives cansado de tanto vagar? ¿Hay en tu ser un anhelo profundo? Ven a Jesús. Él te quiere salvar. Y a los creyentes ofrece su gracia, que satisface toda ansiedad, que capacita, que limpia y que sacia.
santa promesa en toda verdad. Y deseo finalizar diciendo a toda persona aquí presente que no solo ha reconocido que no es cristiano, que no es cristiana, que nunca ha nacido de nuevo, sino que estaba engañado, pero Dios en su gran amor e infinita misericordia le ha abierto los ojos. Yo quiero decirte a ti que el Dios de toda misericordia aún sigue llamándote a venir a Él, a buscarle mientras pueda ser hallado y a llamarle, a clamar a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es todo lo que tú necesitas. Y porque teniendo una relación personal con Él, vas a estar completo, vas a estar completa. La pregunta es, tú querido pecador, tú querida pecadora que hoy estás aquí escuchando esta invitación que Dios te hace de venir a Él para ser perdonado, para ser salvado o salvada. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a venir a Él y clamarle o llamarle como Bartimeo el ciego? Así de manera intensa, así de manera continua, tratando de llamar o con el fin de llamar la atención de Dios, de Jesucristo, solicitando su ayuda de manera insistente hasta obtener su respuesta. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a venir a Él reconociéndote lo que realmente eres? Un pecador, una pecadora, un inicuo, un impío, una impía. Pero también estás dispuesto a dejar completamente, finalizar, acabar, terminar, no hacer caso, a no continuar, apartarte de tus caminos de maldad y de pecado, y a dejar esos pensamientos de iniquidad, para que ya todo esto ya no gobierne tus emociones, ya no gobierne tu voluntad con la ayuda de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a pedirle perdón a Dios? A pedirle perdón a Dios por haber pecado tanto contra Él, que solo te ha amado, ofendiéndole, y a entregarle tu vida a Él, pero no solo para que Él la limpie de todo pecado por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, sino también para que gobierne tu vida siempre, siendo tu Señor y Salvador. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si esta es tu decisión, yo te pregunto, y Dios te pregunta, ¿qué te impide? ¿Qué te impide a venir a Él hoy mismo? Aquí donde estás, ahí donde estás. No voy a pedir a nadie que pase al frente, no. Luego la gente se justifica por eso, no. Ahí donde estás, ¿qué te impide venir a Él y hablar con Dios y decirle quién eres? Reconocer lo que has hecho contra Dios y tu prójimo, pero también decirle cuán arrepentido estás por haberle ofendido tanto, igual que a tu prójimo, y entregarle tu vida, entregarle a Él tu vida, para que Él ocupe el primer lugar en tu vida, para que Él sea quien esté sentado en el centro, en el trono, para que Él esté sentado en el trono de tu corazón. Piénsalo, pero no solo piénsalo, hazlo hoy. No digas mañana. No digas mañana, porque no sabes lo que va a suceder en tu vida cuando salgas por esta puerta. Y no quiero manipularte ni obligar a nadie. Solo quiero rogarte, solo quiero suplicarte que por favor seas sensato, seas sensata y pienses lo que te digo. Tú no sabes qué puede pasar al salir de esta puerta en tu vida. Esta puede ser la última invitación que tú escuches de parte de Dios.
Esta puede ser la última invitación que tú escuches de parte de Dios, como también podría ser el último sermón que yo predique, no lo sé. Pero quiero que si este es el último sermón que yo tenga que predicar, ese sermón sea: arrepentíos y convertíos a Dios. Hacedlo hoy, porque hoy, dice el Señor, es día de salvación. Y allí en tu lugar, medita en esto y medita qué te impide venir a Él hoy mismo. Y si no hay nada que te impida ya, porque lo has hecho a un lado por amor a Él, habla con Dios mientras entona un canto. Habla con Dios antes de irte y entrégale tu vida a Él, así como Él dio su vida por ti al dejar el cielo, al dejar la gloria, al morir en esa cruz. De qué manera tan terrible. Hoy puede ser tu última invitación. ¿Por qué no hablas con Dios? No porque pueda ser tu última invitación, sino porque Dios, lleno de amor, aún te sigue llamando. Hazlo porque es lo justo. Hazlo porque es lo correcto. Hazlo. Hazlo porque el Señor te llama a hacerlo. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. La decisión es clara. La decisión es seguir al Señor. No tus emociones, no tus sentimientos, no lo que tú crees o piensas o consideras que es correcto, no lo que los deseos pecaminosos de tus ojos o tu carne te quieren llevar a hacer. No, es seguirle a Él. Que Él sea el Señor de tu vida. He decidido seguirte, Señor. Señor. Dice, pagar el precio de estar junto a ti. No va a ser fácil. Satanás va a venir con todo lo que tiene para hacerte dudar de la decisión que estás tomando. Satanás va a usar el mundo para venirte a presionar con todo, para apartarte de este camino que hoy tú deseas caminar de la mano de Cristo como hijo o como hija de Dios. Aún entre tus seres queridos van a haber personas que se burlen de ti, que te llamen loco, loca, fanático, fanática.
pero estás dispuesto a pagar el precio de estar junto a Él. No importa. Dice, decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti. Porque el que quiere ganar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, ese la hallará. Pero no solo que tu anhelo y tu decisión hoy sea seguirle a Él como el Señor y Salvador de tu vida, estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio de estar junto a Él y tomar esa cruz por amor a Él y por seguirle a Él y perder tu vida, hallarla para Cristo, viviendo una vida de negación cada día. Sino también que tu anhelo y tu decisión sea que fuera de Él nada te atraiga tanto como Él. Fuera de Él nada te atraiga tanto como Él. Y que Él tome todo lo que hay en ti. Todo. Tu vida, tus pensamientos, tu manera de hablar, tus emociones, tus sentimientos, tus actos. Aún tu manera de vestir, varón, mujer. Aún la forma en que has estado administrando tu dinero hasta hoy, pensando que es tuyo cuando es de Dios. Y eres nada más un mayordomo, un administrador, una administradora. Dice, toma todo de mí. Ayúdame a organizar mi tiempo, Señor. Ayúdame a organizar mi tiempo. Y sé decidido no mirar atrás. Esa sea otra de las decisiones que tomes. Por el hecho de que decidas seguir al Señor Jesús, pagar el precio de estar junto a Él y negarte a ti mismo y tomar la cruz. Eso no significa que Satanás no va a venir a presentarte el pecado y el mundo como algo muy atractivo. Claro que lo va a hacer. Si en ti mora el Espíritu de Dios, por cuanto Dios te ha perdonado y ha derramado su Santo Espíritu sobre ti, y tú tomas la firme decisión con el poder de Dios de no mirar atrás, tú vas a poder perseverar hasta el fin. Vas a poder perseverar hasta el fin por su gracia, viviendo un día a la vez. Y vas a poder seguirle, vas a poder servirle, vas a poder adorarle a Él y solamente a Él por amor. No esperes sentir un calor, no esperes ver una visión, tener un sueño. Es una decisión. El arrepentimiento es una decisión. No tiene nada que ver con emociones, entiéndalo. El arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento no es un ritual. Es una decisión que tú haces mediante tu voluntad. Y esta decisión va seguida de acciones. Acciones. Amén. Hoy es día de decisiones. Ya por muchos años has decidido ser hijo del diablo, ser hija del diablo, vivir en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Vivir para ofender a Dios y a tu prójimo. Vivir para ser condenado al infierno eterno. Pero hoy puedes tomar la decisión, que por cierto va a cambiar tu vida y puede cambiar la vida de muchos a tu alrededor. Pero la decisión solo tú la puedes tomar. Nadie la puede tomar por ti. Dios no la puede tomar por ti. Yo no la puedo tomar por ti. Nadie la puede tomar por ti. Podemos suplicarte, podemos rogarte, podemos decirte que Dios te manda, te ordena que la tomes, pero no podemos hacer nada. No podemos tomar la decisión. Eso es personal. Yo espero que hoy estén tomando decisiones personales, personas aquí. Yo espero que esas personas que están tomando decisiones personales no necesariamente tienen que buscarme al final para hacérmelo saber, pero sí les ruego que me llamen, me contacten a través de la vía telefónica para yo saber que han tomado esta decisión. Ya Dios lo sabe, pero yo también saber como su ministro, como su pastor, que han tomado esa decisión y poder platicar con ustedes. Gracias te damos, Dios.
Gracias te damos porque a pesar de la triste realidad de que hay millones de personas que creen ser salvas y no lo son, porque a pesar de la triste realidad de que hay millones de personas que no conocen a Dios, para vergüenza lo digo, porque no han tenido ese conocimiento que es fruto de esa convivencia íntima con Dios. Señor, tú has venido a llamarles, pero no solo has venido a llamarles, sino que les has dado la promesa de perdonarles. Pero también has puesto condiciones, 4, Señor. 4 condiciones indispensables que pueden cumplir, porque tú, oh Dios, de misericordia y bondad, de amor, de gracia, no pides nada imposible a tus criaturas. Gracias, Señor, porque sé que en este lugar hoy hay corazones sensibles que han recibido tu palabra y están dispuestos a tomar esa decisión. Es más, ya la están tomando. Gracias por estas vidas, Señor. Gracias por estas vidas. Pero también gracias por las vidas de aquellos que no lo han hecho, Señor. Tiemblo por ellos, Señor. Tiemblo por ellos, Señor. No sea que un día se lleven la sorpresa de venir a ti, Señor, a buscarte y a llamarte y no pueda ser hallado. Y estas personas tengan que gritar con terror: Dios se ha apartado de mí y no me escucha. Por cuanto no clamaron a Dios cuando estaba cercano, ahora van a tener que clamar ante un Dios lejano: Dios se ha apartado de mí y no me escucha. Y si crees que esto no te puede suceder, lee en el libro de Primera de Samuel la historia de Saúl, cómo este hombre tuvo que clamar: Dios se ha apartado de mí y no me escucha. Cuidado. Lo que sigue después es la muerte física y la muerte eterna. No porque estabas elegido para ello, sino porque de manera consciente y voluntaria dijiste: no quiero, Señor. No quiero que tú seas mi Dios. No quiero que ocupes el primer lugar en mi vida. No quiero que tú ocupes el trono de mi corazón. No quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador, pero no mi Señor. Quiero vivir deleitándome en el pecado o disfrutando del deleite temporal del pecado. Cuidado, cuidado. También oro por ti. Oro por ti. Oro por ti, que el Señor tenga aún misericordia de ti. Pero también quiero orar por aquellos que tomaron esta decisión, para que en realidad, estando conscientes de la invitación que Dios les hace y de la promesa que Dios les da, y de que han cumplido por la misericordia de Dios y en su gracia estos 4 requisitos, no duden de su perdón. No duden de la misericordia de Dios manifestada a través del perdón de pecados, y puedan vivir cada día vidas santas, agradables a Dios con la ayuda de Dios, y puedan perseverar con los santos hasta el fin, Señor. Yo te lo ruego, yo te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Así sea, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén.